Ah. Well, welcome. Thanks so much for waiting and for bearing with us. Now the expectation probably have to risen a bit too much, but what I want to do today Lo is to que talk a little bit quisiera about hacer hoy, a topic that I've been bienvenides, researching and es working on for a discutir un tema que couple of llevo years. investigando un My name is par Florian de Kremsacher. I'm a años. curator here, mainly in the field of theater, so not so much in performing arts, in visual arts. Mi So trabajo se the enfoca examples we will sobre talk todo about, en the el big examples, teatro, are trabajo maybe de more from the field of curaduría, theater or from the in-between así que between voy a theater and visual mostrar art, I would say. piezas que And están en el I was very espacio happy about the intermedio invitation entre by el INSTA teatro and y Fabio las Vergara artes to do this visuales. here because the idea that the question of theater as assembly, the questions of Esta assemblies in art pregunta is sobre el very much teatro related to what is como happening at asamblea Documenta. tiene At the mucho que same ver con lo que time, está pasando uh, actualmente en I think often it's a bit Documenta. like a different strand. So Creo que my hay examples also diferentes come very much tendencias. from a Mis Western, ejemplos maybe provienen un poco más Anglo-American del context contexto de for Europa examples or occidental y del combined. But I feel like ambiente a lot of the anglosajón, developments pero that I siento see que here also aquí en are quite Documenta he visto muchos parallel, but also very desarrollos separated, en and parte sometimes paralelos, en parte painfully. So también bastante it's also distintos great y a to be here veces and to hay see how these integraciones. things Así actually que me resonate ha with each other interesado or have mucho ver completely aquí different las strands resonancias that entre come estas from. diferentes So I will bring some corrientes. examples that are not present at Voy a Documenta, mencionar entonces algunos and ejemplos que no happily están talk about presentes them aquí or en show them. Documenta y Um, hablar un poco de ellos. Maybe to briefly say something about why this is theater that En I'm going to breve, talk about, ¿por which qué might voy a be hablar de not teatro? for everybody Quizás no completely es obvious. So tan evidente. La razón, I was very bueno, a mí interested in me the question of how interesaba much mucho political la theater can be pregunta, today. ¿qué puede One ser can hoy say el teatro that the político? notion of political Este theater has concepto, changed por over the years, supuesto, ha obviously, cambiado a lo largo de like all los notions do. años, But there was a time como when, sucede con especially in todas las Western theater, but nociones, also pero Eastern European durante una theater in the, época, let's say, mainly the sobre todo en 70s los and años 80s, where 70 political y theater was very 80 en much defined Europa, by content. el So the form teatro of the theater would político be estaba whatever form definido it has, por depending on su the director of contenido the de manera theater, muy directa. but then it would talk about political El punto issues. era So that was a un teatro political que theater, and I think abordaba temas often it was very políticos. powerful, Muchas produced veces era scandals and so on. poderoso y So it was produjo not to algunos dismiss it, escándalos, etcétera. uh, Así que no es algo but I que think this kind debamos of form is still descartar, by many pero considered to pienso be que the kind todavía of muchas political theater, personas quite entienden awesome. It así might look a bit old-fashioned el to do it. teatro político So y esto you have quizás actors es on una stage, and then noción que ya está quizás un you poco pasada de moda. deliberate political issues or produce a scandal or whatever. Uh, so the focus was very Entonces, much on the what, bueno, to digamos que el simplify énfasis it, less on the estaba en how. qué So it was y no less about tanto en what would be the cómo. means, what aesthetics do you need actually Eh, to have a political Ahora bien, la performance? What pregunta is es, the ¿qué relationship with the estética audience when you talk necesitas about para que una politics? presentación Is it a good teatral relationship sea you have, política? like ¿Qué you have tipo with de the audience? relación con el público, por ejemplo, What debe kind of haber? politics is behind it? ¿Qué If política this is subyace, por support. ejemplo, a una So that situación was a como la wave of actual, donde yo estoy theater aquí y makers in ustedes the 90s allá? and early 2000s, of course, Bueno, with entonces, digamos que predecessors obviamente hay, in the hay decades personas que before, hicieron but cosas there was distintas quite a wave antes,
pero en los años You 90 have e all these inicios de la connected with década del later we call the 2000, term en post-dramatic conexión theater con el in término dance, conocido particularly conceptual como dance, teatro that postdramático en el that campo de then la focus danza very much on conceptual. the El aesthetics, énfasis on estaba the ahora un how in poco a way. más en la As an estética, en answer el to cómo, this una content-driven respuesta al enfoque approach, anterior que se I think basaba en el contenido. in texts, uh, yeah, like a lot of negotiation in this discourse of the En time, esta people época, por say very much that ejemplo, se the political thing discutía, generally has to be looked for se argumentaba que había que in the aesthetics. buscar lo político en lo Um, estético. so the political is Digamos in que the how and not lo in que the era what. político era So el that was kind cómo of a y no necesariamente el qué, reaction to el that. contenido. And I'm not No going voy a into entrar the en details of detalles, lo what you menciono mentioned in solo this. And I brevemente. think that's Pienso been que en la achieved in última the last decade, década se ha dado in what un many people cambio consider en to lo be que la political gente performance, entiende which in a por way very simple and performance very obvious just tries to put these política. two things Obviamente together. se trata de juntar estas dos So cosas, have es a decir, que bigger haya focus on the mayor form, atención a la on the forma, aesthetics, on the a las political implication implicaciones of the políticas aesthetics, de lo and at the same estético, y al time mismo very tiempo se directly busca tackle también political issues, hablar which was a big part of directamente de fashion problemas at some moment. políticos So that's concretos, it will become como a bit more sucedía clear when I talk about antes. the examples. But I think for me, a development Para mí, in performing arts in the en la last última more or less década más o decade menos, very much brings these things se together, and trata that de is juntar to estas dos see it as cosas assembly, y se because trata that's en where ese we sentido de say this is entender el assembly, teatro people come como together, asamblea. and Bueno, en una how can asamblea nos political issues be reunimos y negotiated in discutimos this. And there's been problemas many artistic políticos approaches. I will show a través some de of them, actually estrategias many of these at the artísticas, moment, algunas de las of cuales course, voy I will a show some discutir. others. And of course Por it's not by supuesto, no es coincidence coincidencia that que this interest in este interés assemblies en las in asambleas, en arts el arte, parallel, va en maybe paralelo later, but basically parallel a to an un interest in interés en las assemblies asambleas worldwide en otras in the last esferas en decade. todo el And here mundo. now Por the image of ejemplo, lo Occupy ilustra Wall Street esta and its imagen del movimiento occupations, Occupy Wall as you Street, know, pero se han first dado away in muchas Egypt and then otras in Spain and ocupaciones later in Japan and in Moscow and all over the en world. And diferentes now partes del it has been a mundo. decade of Hace, desde activism that en la shows última very much década, el focus on activismo se assemblies. ha And I think this enfocado really en gran changed in medida the en last, las especially in the asambleas. last years, due to Esto ha many issues. cambiado So maybe durante los in a way últimos that años reflecting por also varias positioning, razones, así that que is quizás también already a esto little que bit in estoy the past. And describiendo that's es something I'm ya also trying poco to algo promote. I del mean, it's still pasado, happening, but ¿no? Se something is siente que changing. algo But está this notion of cambiando, assemblies pero esta really época very de much las asambleas coined the fue last decade in many ways. prevalente en, digamos, Um, la década just anterior. to mention it, talk when we talk about Ahora, artistic cuando examples of assemblies hablaremos very de briefly. ejemplos What artísticos de what asambleas is the en difference breve, pero between ¿cuál es la an diferencia entre activist una assembly and an asamblea artistic assembly? activista y una So we will asamblea very much artística? overlap at many moments. And I think I just um, want to say like that um, many of these Muchas artistic de assemblies las or many of asambleas, the tanto activist assemblies artísticas are como influenced very much activistas, by se han anarchist influenciado investigative por la anarchism. tradición Traditional examples, anarquista. Occupy Wall Street El was very much movimiento Occupy Wall influenced Street by that. tenía una influencia And marcada what del is interesting, anarquismo, what was part of the interest is, of course, that pero already in algo Occupy interesante que we could veíamos see ya en many other aspects. Occupy We could era see que a lot of había muchos theatricality elementos in there. teatrales. So in a way, you could Así say, que okay, podríamos so decir que ahí ya when hay we think of the ciertos human componentes mind, the performáticos. repetition of things that being said Por ejemplo, by the cuando whole se group, utilizaba la it's a much repetición para performance that was amplificar el collectively sonido de devised lo que by alguien estaba a pragmatic diciendo, claro, reason because había no electric una razón amplification was pragmática allowed, porque no se but permitía el it uso became de a performance amplificadores, where you have to pero embody al something. comunicar Someone lo que says había dicho something and the alguien whole room delante de repeats it. ti, That estás means for those incorporándolo, who want to embody this, enunciado está maybe before you recorriendo think tu about do I cuerpo. agree, do Antes I de que disagree, puedas first you have determinar to si repeat estás de it. acuerdo o no, Of course, tienes you que can repetirlo en think voz about how to do it, alta. but Y es it's a una acción performative act performática y how the también se hands usaban react, señales etc. So there are manuales, many etcétera. Así que theatrical moments in ahí there. ya había But I think bastantes the most important elementos thing maybe teatrales, pero is the creo que importance lo más of the importante es bodily presence la presencia física en in this. estas And there's a asambleas. Hay una beautiful cita quote which I muy like just to bella read de by Judith Judith Butler, Butler, who gave a famous que speech in dio Occupy una Wall Street, but later presentación turned into en a Occupy, book. que luego se And she convirtió said, en un libro, it y dice matters que that as importa bodies we que rot together in estemos public. juntos como As bodies cuerpos we en suffer, we público. require food and shelter, Sufrimos, and nos as bodies we alimentamos, require buscamos organs and abrigo. dependency and desire. So this is a Es politics of a una public política body. del cuerpo Requirements of the público, body, de its sus movements movimientos and y its de su voice. voz. We sit and stand and move as the popular will, the Sus one that cuerpos electoral siguen la democracies voluntad forgotten and popular, abandoned. But
que los elegidos han again olvidado. persisting, imagining the phrase Nos estamos "we," tratando de volver a imaginar la frase maybe that's a bit of nosotros, Anglo-Saxon nosotres, pathos la behind it, gente. but it's quite beautiful to put. Tiene What una would inflexión example be, anglosajona, of por course, supuesto, many este people discurso, working in dance theater performance would also consider pero the key muchas personas que element trabajan of con el miming. teatro, la So danza, the bodily la presence performance también is entienden el important in cuerpo this. de manera But parecida with all como the su similarities, I would say elemento there's a crucial fundamental. difference in most of the activist assemblies Ahora and bien, what hay I una diferencia consider crucial entre las asambleas artistic activistas y lo assembly, or que at least yo a entendería theatrical como assembly asambleas in theater. artísticas o And this teatrales, is that a very saber often, que a menudo or in a way, these assemblies also based on estas a quite asambleas uh, deep se belief on basan en una kind of creencia authenticity. profunda en cierta forma So, de so autenticidad. the Es decir, la assembly, the asamblea general general assembly, should be debe ser in a un way espacio authentic place of auténtico, en coming cierto together, modo, un of living espacio de together, not only reunirse, of de imagining another world, coexistir, not no only solo para of imaginarse living otro it, mundo, no, sino para it's vivirlo ya. performative in a Butlerian Es sense, algo because by performático en el assembling you sentido de already Butler, do pues something al differently. reunirte en una That's asamblea ya important estás for the theater haciendo as well. un Um, mundo but distinto. that brings a strange relationship Y, to the question pero of authenticity. el asunto And de la autenticidad this is lleva a where ciertas what I would say that preguntas. the examples I Por would show ejemplo, have as theater in general, maybe a creo que more algunos de complex los ejemplos relationship with que it. he elegido, que Um, quiero mostrarles, I would say abordan theater esta is not noción de la necessarily autenticidad de manera más post-structural, because compleja. No in the digo que 90s and 80s, sean it's like completely postestructuralistas, ese skeptic escepticismo against de los authenticity, años 90 saying que everything is creen que constructed. todo es So construido. theater wants No, es un authenticity, teatro but que at the same quiere time is autenticidad, deeply pero a la skeptical vez towards it. se So it's like mantiene it's an escéptico, así que ambivalent, hay una maybe ambivalencia paradoxical o es quizás medium un in medio this. And I think for me paradójico. that's one of the Y key ese es para mí uno de elements los that elementos theater and performance clave de can lo be. que pueden lograr el So teatro y la uh, performance. I would say that Yo diría the theater entonces que la assembly asamblea teatral takes a different approach exactly in this question aborda of la authenticity autenticidad de otra and manera truth y la around verdad it. So también. theater is a Es una paradoxical máquina machine paradójica that que allows nos us to observe permite ourselves in a absorbernos en una situation while we situación are a la vez outside of que it. nos mantenemos Um, fuera de so it ella. does not Es create a decir, pure que no outside crea una reality, but rather teatralidad is able externa, to really pero lure audience tampoco into an sumerge immersive completamente al situation. So you're público. always Siempre in and estás out, dentro y afuera al mismo or should be. tiempo, I o think así there's a debería more of a ser, pienso medium yo. that there's an in and out situation of it. So Así que essentially, theater is a esencialmente el medium, teatro como marks a medio space where things are indica un real and not espacio en real el at the que las same cosas time. son reales They're e actual irreales and a la symbolic at vez, the same time, actuales y simbólicas which a is la very, vez. I mean, in a Esto es way, very quizás banal, muy but banal, also pero a la vez extremely puede ser muy complicated or complex. complejo. Uh, you have it even in the, let's En say, in el the most teatro más conventional convencional, theater, where incluso cuando when an sube a actor escena comes on una stage and actriz says, o "I'm un actor y Hamlet," dice soy everybody Hamlet, knows this en el is público whatever todo el mundo Harry sabe que Miller no, que es Harry pretending to Miller be Hamlet, and at the same haciendo time las you veces accept de it. So you Hamlet, already have this double pero a la track vez of también duality between lo perciben como Hamlet. Así que aquí ya tienes narration and em, fiction and dos columnas, facts in a way, un and paralelo entre la archetypal and ficción y symbolic el hecho, as a lo actual y um, lo in German is a simbólico. Vexierbild. I don't really know what the English translation is. So this is in the Así que core esto forma parte del of a certain núcleo de la Western theater tradición tradition. It's teatral highlighted, of course, occidental, by certain pero lo theater destacan makers and theorists eh, like Brecht. So it's really autores como very Brecht, Brechtian y what I'm saying. todo lo que estoy The diciendo whole es muy alienation brechtiano, ¿no? effect Lo in que se Western llama el theater efecto de is alienación exactly this, en el perfectly teatro showing you brechtiano, en how el que this is a siempre constructed se te está situation, mostrando que la while situación the teatral story es is also at the construida, pero same al time mismo trying to tiempo draw you in. se busca que te I think absorbas. that's uh, Así que para mí maybe for eso me sería that would be quizás for theater, performance, lo que dance, pueden ofrecer el teatro, la to this performance realm y of la danza political a political esta art, esfera del arte which is político. I think Y creo que es different distinto from what de many lo visual art que approaches offer, but also proponen las activism artes offers, of course, visuales y in también el a activismo en sus field. diferentes formas. Um, I just let me see. No, okay, can't go back. Yeah, sorry, this. I don't know, but this is just running in the back. It's also not so important. It's just No son tan importantes I think estas the two imágenes. projects Es I un was involved in proyecto curating called Truth en, is en el Concrete, que which yo happened participé, que se pretty much llamaba La exactly verdad 10 es years ago from concreta, now. hace And I 10 just want to show it años, because I think it's y also quería it's interesting to mostrarlo see that I think porque
Pienso que en los 10 años que han pasado, la relación entre arte y política ha cambiado bastante. En aquel entonces, muchos artistas, claro, no Tania, pero muchos artistas no habían logrado entender la relación entre la práctica artística y el trabajo político. Que, ah, la pregunta era si voy a participar ahora en un proyecto activista, dejo de ser artista, soy ahora ciudadano, o cómo funciona, qué conexiones puede haber. Se discutió mucho en esa época, por ejemplo, tenemos derecho a hablar de la revolución, no implica eso que te estás apropiando una revolución que está haciendo un grupo de personas, incluso si tú eres partícipe. Entonces, bueno, fueron discusiones muy vivas en aquel entonces y las cosas han cambiado. En esa época yo participaba en un festival y en una ocasión decidimos suspender la programación e invitar a personas a participar de una semana maratónica de discusiones sobre estos temas. Así que buscábamos crear una asamblea en una época en la que todavía podías hacer muchas cosas. Creo que hoy en día no podríamos volver a reunir a este grupo de personas porque han surgido también nuevos conflictos. Es para que vean cómo cambian de rápido las cosas, ¿no? Empezamos a pensar en este programa antes de que se iniciara Occupy Wall Street. Empezamos a organizarlo cuando hubo marchas en España y claro, antes en Egipto, en Túnez. Y luego sucedió Occupy y cuando estábamos ya finalmente haciendo el programa, ya se había acabado Occupy. Así que aquí ya en esa época también los ánimos estaban subiendo y bajando a gran velocidad. Se había acabado Occupy, pero ya estaban dándose las demostraciones en Taksim Square, también en Rusia. Así que no era una época de optimismo, euforia ya, pero había dinamismo. Lo digo entonces para tener que tengamos en cuenta cómo han cambiado las cosas con el paso del tiempo. En cuanto a la relación entre forma y contenido que mencioné, fue también una pregunta importante para nosotros. ¿Cómo puedes curar? ¿Cómo puede una institución artística curar un momento así? Invitar a artistas, activistas de diferentes partes del mundo. ¿Es esto un momento legítimo? ¿Es esto necesario? Eso nos ocupó bastante y en esa época lo resolvimos y creo que hoy lo resolveríamos de otra manera, pero en aquel entonces tratamos de resolverlo así. Lo que hicimos fue crear 2 situaciones distintas, en cierto modo. Teníamos una especie de campamento, era un espacio muy abierto y la gente podía hacer lo que quisieran, montar sus propios eventos que nosotros publicitaríamos, pero al mismo tiempo, digamos que esta era una estructura horizontal y al mismo tiempo teníamos otra estructura, mm, bastante rígida y vertical, y que era una maratón que de verdad operó día y noche durante una semana, un evento seguido de otro sin pausa y todo a tiempo. Si, por ejemplo, como ven, por ejemplo, aquí ya tenemos media hora de retrasa, y ya saben qué significa que si vas a organizar 140 horas seguidas de programación sin retrasos, la estructura es muy rígida. Entonces, a propósito, generamos una tensión entre estas 2 espacios para que se sintiera que había una institución detrás del evento, porque aunque hubiéramos algunas personas dedicadas al activismo, una institución no es una organización activista y no queríamos ocultarlo, que había estructuras administrativas y económicas. Así que estos 2 aspectos, esta idea de estar afuera y adentro al mismo tiempo, se pueden, también producen, fricciones.
en un trabajo estético o curatorial. Ahora quisiera discutir algunos ejemplos que quizás ayuden a aclarar lo que he estado diciendo. Esta es una obra de Lotte van den Berg. Es una obra que lleva 8 años en curso. Lo hace ahora un grupo de personas, no solo ella. A Lotte se preguntaba qué es lo esencial del teatro. Se preguntaba, ¿qué pasa si quito todo? Puedo sacar actrices, actores, puedo deshacerme del escenario, puedo deshacerme de un marco narrativo, de la actuación, etcétera. El núcleo es una conversación con personas siguiendo algunas reglas. Entonces, 2 cosas, una conversación y algunas reglas, y con eso ya puedes delimitar un espacio teatral, y en eso consiste este proyecto. Compras una boleta para participar en una conversación específica. Ella buscó diferentes reglas y estructuras de conversación en diferentes partes del mundo, las que usan, por ejemplo, los monjes jesuitas u otros, muchos otros ejemplos, diferentes formatos para desarrollar una conversación grupal. Tú comprabas una boleta y se realizaba la conversación. Había grupos más o menos grandes, alguien explicaba las reglas, a veces se fijaba un tema, a veces, las personas participantes debían determinar el tema, a veces había alguien moderando, y participar en estos eventos fue una experiencia interesante, porque estaba claro. También podías negarte a participar en la conversación. Tenías la opción de salirte del grupo y diría yo que este era un evento teatral en cuanto entendías que estabas en una situación artificial. Si te preguntas por qué una persona habla más que otra, porque yo mismo estoy hablando así o ah, puedo alterar el curso de la conversación. Si me estoy aburriendo, me voy o hago algo para que la cosa se vuelva mejor, más a mi gusto. Son cosas que hemos vivido en la vida cotidiana, pero el marco que determina la situación como algo teatral, eh, te hace percibir más claramente estas circunstancias. Me parece que ese es un ejemplo muy claro, sencillo, del teatro como asamblea. Ya he hablado de Brecht y hay, por supuesto, otras personas cuyos elementos Lotte está desarrollando. Brecht, por ejemplo, en el breve manual de teatro de 1949 decía: "El teatro que conocemos muestra las estructuras de la sociedad en el escenario, les presenta como algo que el público no puede alterar". Entonces, fíjense, Brecht ya dice: "Miren, el teatro político nos muestra cómo funciona la sociedad, pero el público no tiene manera de alterar ese funcionamiento social". Creo que este problema que Brecht formuló en los años 40 es todavía lo que ocupa a las personas que hacen teatro político hoy en día. No quiero tomar mucho tiempo. Por supuesto, en el teatro y en el arte, el problema de la representación es siempre crucial y como se imaginarán, eh,
dada la crisis de la representación que actualmente estamos experimentando, esto es un problema para el teatro. ¿Quién puede representar a quién en un escenario? ¿Puede un actor de clase media blanco hacer el papel de un refugiado en un campo? ¿Puede un hombre representar a una mujer? ¿Puede una persona representar a otra en escena? Incluso puedes tú representarte a ti mismo en una escena. Así que es una cadena de preguntas que puede volverse infinita. A mí me gusta que hay una analogía entre esta situación y la democracia, porque así como se dice, no puede haber democracia sin representación, sabiendo que la representación siempre será problemática. Lo mismo se puede decir del teatro. Eh, de hecho, el teatro en esa situación es un medio en el que nunca puedes resolver el problema, pero es correcto vivir esa falta de solución. En cuanto a la representación, de nuevo, una obra de Jonas Stahl, que también es de Holanda, es pienso que Stahl ha examinado esta pregunta de una manera muy radical, sobre todo con su proyecto Nueva Cumbre Global, New World Summit. Jonas ha tratado de crear unas situaciones casi parlamentarias con personas excluidas del discurso democrático oficial. Esto muchas veces quiere decir personas a quienes se considera terroristas, porque estás por fuera del sistema, ni siquiera te consiguen un sistema criminal. Como saben, las listas de sospechosos de terrorismo es muy compleja en cuanto a sus reglas. Muchas veces no está claro quién está en la lista y quién decide quién está en la lista, etcétera, etcétera. No entraré en detalles. Como ven, este proyecto todavía se inspira en la así llamada guerra contra el terrorismo tras el 9 de septiembre. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando las personas están excluidas del sistema democrático? ¿Qué pasa cuando decidimos que ciertos problemas no se pueden resolver usando el sistema democrático y hay que buscar otro espacio? Entonces, la idea era encontrar un espacio de representación para personas que pertenecen a organizaciones ilegales desde este punto de vista. No lo describiré en detalle, pero quiero mencionar 2 cosas. En primer lugar, este no era un espacio en el que se supone que estuvieras de acuerdo con todo. De hecho, entre las personas participantes había muchos desacuerdos. Preguntas de patriarcado, resistencia violenta, nacionalismo por parte de muchas de estas organizaciones. La mayoría eran movimientos que luchaban por independencia, movimientos de liberación, pero también hay puntos de concordancia. Entonces, el punto es que no es un espacio cuyo objetivo final era llegar a un acuerdo. Se trataba sobre todo de escuchar algunos problemas y tratar de entenderlos antes de descartarlos. Quizás al final podías descartarlos. No se te invitaba a que estuvieras de acuerdo con todo. Pero pienso que las asambleas artísticas, parte de lo que tienen de artístico es que están conectadas con la idea de una imaginación radical, y lo que tiene aquí de radical el problema imaginativo que se formula es preguntarse por qué tan lejos puede llegar la democracia como sistema. Este es una maqueta del escenario. Y de nuevo, quería mostrar esta imagen porque ejemplifica bastante bien esta diferencia entre adentro y afuera. Era una situación muy artificial, con un escenario construido de manera rudimentaria.
Las banderas, por ejemplo, estaban organizadas por color, que por supuesto no es una lógica política. Entonces es de nuevo, son elementos que indican que la situación es artificial, pero al mismo tiempo es real, porque las personas que hablaron eran representantes reales de estas organizaciones, no estaban actuando en el sentido teatral tradicional. Así que de nuevo hay un paso entre lo artificial y lo actual, y pienso que por ello esta obra es bastante potente. Aquí Jonas se puede decir que dio un paso por fuera de la esfera artística, construyó de hecho un espacio de asamblea en una zona kurda de Siria, en Rojava, que se usa como un espacio cuasi parlamentario. Aquí vemos que la línea entre el trabajo artístico y el activismo es una frontera fluida en muchos casos. Brevemente quería ahora decir que para mí, cuando me pregunto por el teatro como asamblea o por el concepto de asamblea en general, me resulta importante el concepto de pluralismo agonístico acuñado por Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Es una noción interesante cuando se la aplica al campo del teatro. Eh, lo que dice Chantal Mouffe, en términos sencillos, es que necesitas una esfera agonística de desacuerdo para evitar entrar en una esfera antagonística. Ella escribe sobre la noción de consenso. Ella se opone al concepto de consenso que usaron, por ejemplo, en Occupy Wall Street, porque ignora las diferencias. Y la idea es que siempre habrá diferencias. Eh, Mucha teoría liberal de izquierda tiene la idea de que en algún momento podemos llegar a un acuerdo. En cierto modo, el comunismo afirma esto. Cuando tenemos el comunismo, hemos llegado a la solución. Y también filósofos como Habermas y Rawls piensan que tras ardua deliberación y cuando nos volvamos más inteligentes y responsables, llegará a un momento de consenso. Chantal Mouffe y Ernesto Laclau dicen, bueno, esto está muy bonito, pero eso nunca ocurrirá. Siempre habrá opiniones diferentes porque no hay una sola solución. Simplemente no la hay. Entonces necesitamos una esfera en la que podemos escenificar este pluralismo agonístico. Y claro, hay una distinción entre agonismo y antagonismo. Así que el antagonismo es, digamos, una guerra civil sin espacio común. El agonismo es una situación en la que personas adversarias quizás nunca llegarán a un acuerdo y continuarán luchando. Es el concepto de Gramsci, ¿no? Lucharán por la hegemonía y harán todo lo posible, pero pueden acordar ciertas reglas que mantienen esta esfera con cierta cohesión. Y esto es lo que tiene que hacer la democracia según Chantal Mouffe. Es un concepto difícil porque significa que puede haber cosas en juego con las que estamos completamente en desacuerdo y la pregunta es hasta dónde llega eso. Cuando decimos, no, esto no pertenece a nuestra esfera, pero en general se trata de crear situaciones de este tipo. Y pienso que esto nos ayuda bastante a entender el teatro político, porque, eh, de hecho, la palabra agonismo viene del término griego agón, y este es el término que designa, la competencia entre argumentos en la tragedia griega. Un ejemplo sería la obra de el dramaturgo Milo Rau. Tiene muchas obras en escena que
no me convencen tanto, pero tiene una serie de obras en las que escenifica asambleas o juicios. Esta es una de estas piezas, una de las primeras, se llamaba Los juicios de Moscú, y lo que hizo fue que reunió en Moscú durante 3 días, hicieron no fue una reescenificación ni una repetición, era como si hubiera como si fuera una apelación, es decir, se está volviendo a enjuiciar a 3, eh, como si fuera una apelación en el caso de, 3 artistas que fueron enjuiciados a inicios del siglo, una persona acusada de blasfemia y también, finalmente el juicio contra Pussy Riot, que también tenía que ver con la blasfemia religiosa. Las personas que estaban participando en esta apelación, en este segundo juicio, implicaban a personas, artistas, abogados, etcétera. Y claro, difícil porque en los ejemplos históricos fueron situaciones muy difíciles para las personas implicadas, y era difícil volver a vivir todo esto. Aunque las personas que estaban participando sabían que la situación era artificial y que no habría ninguna efectividad legal en el procedimiento, se lo vivía como si fuera real. Y la gente, porque había personas de derecha, artistas, las personas implicadas, estaban representando su condición presente. Entonces, de nuevo, tienes, 2 puntos de vista, uno real y uno artificial, coincidiendo, y fue fuerte. Y, finalmente, el jurado, que también estaba compuesto de personas de diferentes sectores sociales, los jurados estaban distribuidos de manera pareja y, por ende, no el jurado no tomó una decisión, lo que quiere decir que no se logró condenar al arte, es decir, no pudo haber un veredicto contra el arte en los 3 casos. Creo que esto ilustraba bastante claramente la situación en Rusia en aquel entonces, y, creo que podemos afirmar que esto solo podía haber ocurrido en el espacio del arte en aquel momento. Hoy en día ni siquiera podría ocurrir en el espacio del arte, pero hay estos, pequeños, intersticios, momentos en los que hay cosas que se hacen posibles. Y esto es interesante si pensamos de nuevo en esta distinción entre lo simbólico y lo actual. En el teatro se asume la ficción y esto te permite hacer cosas que no puedes hacer por fuera del espacio teatral. En En Alemania, por ejemplo, no puedes usar, indumentaria nazi en la calle, pero sí puedes hacerlo en un escenario. En el caso de Jonas Stahl, las banderas que se mostraban ahí eran banderas de organizaciones, ilegales, y Stahl quería colgarlas, afuera del edificio donde se realizó la exposición, pero esto es ilegal. Sí podía hacerlo adentro, en cambio. Entonces, quizás en Rusia ya esta diferencia no ayuda, pero y para terminar, quiero hablar del concepto de reenactment, recreación escénica o artística. Ese término reenactment ha sido creado por varios artistas, a veces lo llaman prefiguración. Yo estoy tomando el término
el uso in this que case, the term is I take the term from hace de él Israeli performance and research group Public Movement, which was taken on by politologist Oliver Marchart, artista israelí who uses it a lot. Gana And generally, pre-enactment Yahalomi. obviously is the opposite of a reenactment. So while a reenactment reperforms, recreates the situation in the past, De hecho, el concepto very, es el very concepto popular contrario in al Hungary, de but la in reescenificación but also in Poland. And histórica, por has ejemplo, very en different Hungría, en sides. There are Polonia, historic cuando recrean reenactments of ciertas old batallas battles. So históricas. you reenact war battles to, I don't know, to feel how it was or something like this. Y también en las But of course, you have artes reenactments also performáticas, in ahora performing a arts, veces alguien reenacting a performance by resignifica Yoko una Ono pieza de Yoko or Ono o something lo like que that. sea, It's pero a aquí part of estamos their hablando repertoire. de So pre-enactment would be the precreación o opposite. Pre-enactment would preescenificación, es be decir, de realizar artistically artísticamente doing un evento something that que will ha happen de in the ocurrir en future, el futuro. which sounds a little bit La idea dogmatic. es un poco But I prepararse, think the idea is, entrenarse or para as una Oliver situación Marchart would futura, explain it, the idea is porque in a way to una train situación for something, to política train for ocurre de situations manera that come in the impredecible. future. Because a No political sabes situation, a cuándo political habrá una moment revolución, happens digamos. Un without being momento predictable. político no ocurre You cuando don't se lo know when, espera. whatever, the Eso revolution dice will esta happen. A teoría. political moment Así never que happens tienes the que moment when prepararte. everybody El thinks it teórico happens. Oliver That's at Magiat least the theory. So you have to be prepared for lo something. compara Oliver con Marchart una describes bailarina it even with the o bailarín de situation of ballet que se a prepara ballet para dancer that diferentes trains coreografías on the bar posibles. for Es una whatever definición choreography will vaga happen. y por eso So it's a diferentes bit artistas so you la see están it's a bit a usando de vague diferentes definition. That's maneras. why different artists Pero use it in different ways. But the se idea is trata de este basically to tipo de create situations, entrenamiento, de try out preparación para something un futuro that could posible. become useful in the future. I just Esta es una obra del I will not go grupo into this one. This is Public a work Movement by que Public se hizo en Movement Helsinki y called Make Art Düsseldorf. Policy, which was done in Helsinki and in Düsseldorf in different situations. Se It was about discutía a a parliamentary situation diferentes inviting personas de la influential esfera política, politicians discutir la política to cultural, pero discuss no voy a hablar foreign de esta policy. obra. But I will not go into it. Just to but show the question of reenactment maybe Quiero through discutir other examples that otros both ejemplos held que uh, ambos estaban conectados con at the la climate conference conferencia in sobre cambio Paris global de about París. 8 years ago. Um, Una the two works del I grupo want to de show is teatro shortly Rimini touch Protocol, upon is un one by grupo Rimini alemán, Protocol, a theater group, theater makers from y Germany usaron esta and idea Switzerland that took the idea of the y lo que of hicieron fue the asignarle al climate conference público un by estado que assigning to the debían whole representar en audience esta uh, conferencia sobre el to the cambio whole audience climático. a certain state that they would represent. Había más, So 670 había audience unos members, 70 which integrantes del represented actually público more or less the same representando number that would be a also in the climate conference in 196 Paris. They estados-nación, represent I have to look it up 196 nation states y that would be cada part of quien this conference, and argumentaría they desde would el punto de vista de let's say esa they would nación. argue Por from the point of view of ejemplo, un this país nation. dice, So bueno, they would say, nosotros okay, we only live necesitamos from del oil, so petróleo what can para we do? So we sobrevivir, have ¿qué to fight for hacemos? oil, but we Etcétera. also see there's a problem. Others live in countries which are already devastated or being Se devastated trataba de by generar climate una change. They would situación have a donde different las position. So personas trying to find a situation argumentaran desde where estas people are diferentes arguing from all these posiciones y llegaran positions. a un So acuerdo. that was basically, and then come to an agreement in the end. Creo que esto no es So this exactamente was una you would say, recreación, I would say it's clearly not es más a bien un pre-enactment. esfuerzo por That's entender rather, lo que está and pasando, that's not a judgment, but porque that's a estas way of trying to conferencias siempre understand what is terminan happening. un poco mal, Why does this eh, climate conference end in a way it y usually para ends? entenderlo se trataba de By recrear understanding the structures and the way of bien la estructura argumentation. There is argumentativa. another Esta es example una obra de by Frédéric theater maker Aït-Noati y el Frédéric Aït-Touati and filósofo Bruno philosopher Latour, Bruno y Latour, aquí trataron which de tried organizar otro actually, and they tipo de called it also conferencia pre-enactment, to climática. find a completely different way of Se having a basa en climate conference. el And it was concepto de Bruno influenced by Latour de un Bruno parlamento de las Latour's cosas. concept of theater of Entonces, parliament of aquí things. la So pregunta the es, idea, how can there be ¿cómo puede representation? To come haber back to the representación no representation solo topic de from the beginning, actantes how can humanos, there be usando la representation not only to terminología de human Latour, sino actors and también players or actants, as representación para una Latour montaña, un calls them, río, el aire, but las also flores, to a mountain, etcétera? a Estas river, agencias, ¿cómo podrían air, hacer flowers, presencia en una etc. sala, So en un how can these parlamento? agencies be in the room? How can there Frédéric be a parliament Aït-Noati where everybody speaks?
dice que, claro, la Rodrigo cosa no funcionó speaks bien, quite no openly prolifica about en it, ese that this was, of sentido, course, not a success at all in terms of pero functioning well, dice because que it's, fue un I gran mean, you can éxito already imagine that this is not a en solvable cuanto a problem, entendido but como un that esfuerzo por it was hacer very algo successful and distinto intense para to como una actually forma de trying to do prepararse things differently. Also to para un cambio pre-enact, to be posible. prepared, to train for a possibility that things might Son entonces dos might maneras de change. abordar este mismo So formato these are de two asamblea como approaches entrenamiento para un towards the same futuro. topic or the same format of assembly Y with quite para different terminar, quizás solo ways of doing it. mencionaré, estamos We'll hablando come to an end del entrenamiento by just maybe mentioning y when we talk aquí about podemos training, pre-enacting mencionar is un problema training, que estoy a haciendo project con that Jonas Stahl, Jonas que Stahl, se Beatrice, that I llama already mentioned, Entrenándose and para el I've been Futuro, doing together since a couple of years, called Training que for the nos estamos Future, preguntando, en where we cierto modo, qué actually viene also thought después de about la what is asamblea, the role, cómo podemos what comes after the assembly, or how resolver can algunos certain maybe dead ends of certain assemblies nudos be overcome, infranqueables. or how can we prepare Hemos for what is organizado ya coming. So varias we ediciones have de este several proyecto editions of a y project called aquí Training for the invitamos a Future personas now, que pueden entrenar a which otras plays with the idea estas that we invite activistas different para trainers, compartir sus artists, activists habilidades. to share skills of how they try to shape the future. So it's not only being prepared like in a prepper Se way trata también for de whatever will discutir come, but maneras also alternativas to de actually hacer las cosas. negotiate alternative ways of doing things. Y creo que And aquí the también, training como en as a muchos otros concept is of temas course que he also discutido, hay as algo many de things that I'm ambivalencia mentioning. I think porque ambivalence is something that is entrenarse in es many un of these término que things, or is alude a quite lo militar paradoxical, o al because the training deporte, has a tiene esa unidad que tienen military touch to it, or entrenadoras, at least a entrenadores, lo sports que touch to it. implica una And relación the idea that there's a jerárquica, trainer, we have trainers that train others, so pero there's es a también hierarchy un involved and momento so on. So it brings these problems with it. en el que But resulta it's que also tienes a como moment que we are realmente interested in where you aceptar una actually have to propuesta. follow a Es un proposal poco first, esa a bit lógica like de que what I was tienes que saying primero about hacerlo y luego si no delivering estás the de mic. acuerdo te You first have puedes to do ir, it, and then you can pero disagree, si no because haces otherwise, nada, I mean, you can just leave, of course. But if no you're there, puedes there's participar del no evento, es decir, audience no hay público en perspective. este tipo de You either situación. join in and train together, and then say, is it we Tienes or que not? But it doesn't make sense seguir la not to propuesta y follow luego the posponer el proposal, momento and de la to crítica, postpone the y al critique, mismo which tiempo of course también comes for a está moment, en at juego least, el but also cuerpo. that it is a Claro, bodily muchas de experience. las So in the personas que hacen training, of course, a lot of entrenamiento the en trainers are estos also usually giving momentos seminars and talking a tienen lot, like, seminarios y charlas, pero se trata but the también training de itself incorporar algo de una is something that participación que always no you es also solo you discursiva. embody something. You're part of it not only in a discursive way, but also in a certain El group evento que structure. estamos Group dynamics haciendo play a y role, and so on. So claro, it's something we are a veces experimenting with. alguien que And of fue course, in terms of entrenado the hierarchies, the en trainers un in one evento va a training are ser the trainees in the entrenadora other en training. otro. So there's also a way that this is permanently changed. And it's not to say that this is necessarily the format of the future, but it's a way for us to try out um, certain things in a different way. Yeah, there was maybe just to show briefly Estos this, eventos let it run se for a moment, basan en la because of presencia course corporal, many por things I'm supuesto. talking about now are obviously based on bodily presence. That's how they function. And in the last 2.5 years, or how long is it now? I lost track. We have Pero hay otras maneras de noticed that reunirse y bodily presence encontrarse. is something that is can become very difficult. Hicimos Maybe una sometimes it's edición, also not necessary. There are other ways also to meet, but this is something you need to pero en general negotiate. And se we trata we siempre did de one reunir a la edition gente en of un Training mismo for the Future, espacio, que but hicimos the una other edición editions really are completamente about bringing people descentralizada. together and being in one Ocurrió space en for a couple of Filipinas, days and Colombia, having Sudáfrica, all these group dynamics. Italia, We did one etcétera, edition which was completely pero decentralized. al mismo So it was tiempo. happening Pero in the y de hecho Philippines, in ni Jonas Colombia, ni yo estábamos en in South ninguno de esos Africa, lugares, que fue in Italy, completamente and so on, but descentralizado. at the same moment. But Lo actually, Jonas and interesante me es la were única none regla of que that at least. So they establecimos era que completely tenía que ser decentralized with análogo, their own rules, análogo, que with no their own podía, way of doing pues it. podía And usarse Zoom. what was Y interesting is así había the que only negociar rule lo we gave posible. basically Podía was haber 50 it has to be analog. personas o There's tienen que no ser Zoom solo dos, involved. cuántas personas pueden estar So that ahí. meant also that negotiating what is possible. Can we have 50 Se people or can we trataba have en two cierto people? modo de Can we be forzar close to each other or situaciones far, or can we wear análogas masks or en whatever? una época Was en la completely que los decentralized and grupos con los que everybody solved it estábamos differently. But trabajando actually, it was in a decían, way forcing no, a certain no analog sabemos situation
los días de anticipación, si vamos a poder reunir a tanta gente, "Oh, etcétera. wow, this is we wouldn't have done that, or we don't know 2 days before what we actually can do or not." La producción de So this was conocimiento an es importante, interesting pero no voy a experiment saltar esta in this way, parte. I would Y say. quizás I terminaré skip por decirles the que si rest, les but interesa it's also este very tema, important, hay but un I will not talk archivo about de it. charlas y And conversaciones sobre el just arte de la maybe asamblea y el teatro finish como by saying, asamblea. if you're interested in it, Alguien hubiera there's an participado en una archive, de an las online archive of conversaciones. Está lectures también and Judith Butler, conversations on Jonas Stahl the y art of otras assembly, on personas theater as assembly. que hemos Well, tratado de I was also in reunir one of the aquí nuestros conversations and many pensamientos y others, Judith discusiones. Butler and many other Voy young a stuff parar that we ahora saw on Lotte Vandenberg and muy so on, rápido. Muchas gracias por su where we kind of escucha tried y to si gather hay preguntas o these thoughts comentarios, and these negotiations. And now adelante. we Creo que hay start un micrófono para el the público, si marathon. no pueden usar el mío. Thanks so much Gracias. for listening. And if there are any questions or comments, please, maybe there's even a microphone for that, or you can have this one. Thank you. There's a microphone, yeah. Soy un artista noruego y vivo en Berlín. Varias veces usas el All right. término My name is negociar. Ariel Brock. I am a Norwegian artist living in Berlin. I noticed you said many En muchos times de tus ejemplos se trata de negociar, me negotiations parece. you Mi described pregunta in sería Berlin. entonces, si puedes In darnos them, un the ejemplo negotiation was de un part of what was going on, resultado I think. de este Yes? tipo de negociación. So my question would be, do you have an example Porque or pienso an que si vas a outcome of negociar, these estás buscando negotiations? lograr algo. Diferentes participantes Because I think en una negociación tendrán quizás negotiate, objetivos then distintos. you are Y aiming at si something. la And negociación different funciona, parties taking hay un part in resultado. the Así que negotiation esta es mi may pregunta. have different aims. And if the negotiation is successful, Bueno, then esta there is an pregunta es outcome. si hay resultados, si hay That's my éxito, question. si hay efectos. Pienso que es Well, difícil. that's always Por ejemplo, el the question Parlamento is it successful en in a way? Helsinki, Does art have an effect here? muchas I would say it's personas, difficult to say. artistas y There are some activistas en they're making Helsinki a piensan que policy este evento ayudó parliament mucho a in interrumpir el proyecto Helsinki. de construcción de What is una considered by rama de many Guggenheim en artists Helsinki. and activists in No sé si Helsinki es as an cierto, important pero part pienso que in es un stopping ejemplo the de un Guggenheim branch in Helsinki. mecanismo I don't know if de that's true or reunión not, but que tuvo cierto people would say efecto. this was a important moment of En bringing the otros artistic casos se community trata más together de lograr que el in evento actually mismo having a political ocurra, es impact. decir, el I would say resultado in es el many of these mero political evento de que negotiations, varias maybe personas se more reúnan y participen. is Y maybe esto more ya es about una making it especie happen de as well. estado de So excepción que puede the outcome conducir is a that algo it happens, más. that certain Cuando people are in one space and taking fundamento de part las of it, cosas de fruto and de this la is acción, only si haya de sometimes a state tener of algún exception towards resultado, something es else. difícil In other establecerlo a cases, corto yes, plazo. I don't know, Bruno Latour's Parliament of Things, if it will have an outcome on the long run, together with En many cuanto al other arte y el projects, books, activismo, pienso one que will know one hay day. I think ejemplos de arte it's activista difficult to say. que se enfocan en un These are resultado also, I think, particular y apuntan a ello. in No terms of discutí artist ejemplos de activism, I este think tipo there porque are pienso examples que of en activist projects which are much estas more related to a asambleas que estoy certain outcome and also describiendo, much more se trata, aimed for en ellas something se trata certain. más de And I didn't negociar talk about cómo these han de ser las because I think asambleas en these general. Así kind of que assemblies el often are realizarse de more la about asamblea es el resultado mismo negotiating how y no assemblies can be. tanto un So them objetivo happening particular is already what is por mor happening del in a cual podrías political organizar setting. una But acción directa o algo less así. than a certain activist or artist activist direct action against a certain thing that then happens or doesn't happen, where you can say worked or didn't De work. hecho, yo soy físico I have y this one. durante 3 años Does it work? he trabajado en Great. teatro como Um, amateur. I am Ahora actually a siendo physicist, físico,
Pienso que estás tratando de hacer una fenomenología de la asamblea. Estás tratando de entender la dinámica de la asamblea y cómo generar asambleas más efectivas, entender cómo funcionan y que sean más efectivas. Por ejemplo, resolver el problema del cambio climático a través de negociaciones. Gran problema. Pienso que es admirable si eso es lo que estás tratando de hacer, tú me dirás. Pero como persona que trabaja en el teatro, tengo una objeción a tu presentación cuando dijiste que el teatro tiene algo artificial. Quienes trabajamos en el teatro, yo pienso que la mayoría vamos a decir, no, estamos tratando de crear una realidad. Estamos tratando de que la gente viva una situación dramática y que a partir de esa situación puedan sacar algunas conclusiones éticas. Puede tratarse de teatro político o de otro tipo. No veo en qué basas tu enunciado y lo usas como un ejemplo de cómo otros tipos de asamblea podrían ser, no sé si mejores. De hecho, no, es una analogía lo que has propuesto. Dices que así como el teatro es artificial, así también todo es artificial. Si entendí bien, todas las asambleas son artificiales. Eso es todo. Bueno, si todo es artificial o no es otra pregunta, pero el teatro que yo he descrito quiere mostrar que hay componentes artificiales. Claro, estoy en desacuerdo contigo y es un desacuerdo de vieja data, en el desacuerdo entre Stanislavski y Brecht. Entonces, tú dijiste que la mayoría piensa como tú. No sucedería tanto, no sé si es la mayoría, pero sí es cierto que hay mucha gente en el gremio de teatro que crea en esta creación de un mundo y hay otras personas que no, son 2 ramas que llevan un poco, casi 100 años ya avanzando en direcciones distintas. Quizás podemos discutirlo mañana por la mañana y seguramente no llegaremos a un acuerdo, pero para decir, porque creo que la fuerza yo pienso que la fuerza del medio teatral con respecto a otros medios yace justamente en que, a mi entender, nunca logra una inmersión completa. Digamos, la idea cliché de una película de Hollywood, sí, la veo y en algún momento me olvido que estoy sentado en una silla y estoy sumergido en la película. El teatro trata de lograr este efecto y no funciona porque alguien estornuda, la puerta se abre y se cierra. Pienso que siempre en algún momento, siendo público teatral, recuerde esa costumbre de la realidad que me circunda y esto es bueno, esto es parte esencial del teatro. Personas en el teatro que tratan de eliminar esta interferencia externa y otras personas lo acogen y lo convierten en recurso. Y eso son diferencias estéticas y también ideológicas, claro. Hay, en este momento hay una tendencia creciente de teatro inmersivo que trata de crear mundos completamente interiores donde no penetra nada de la realidad exterior. A mí eso no me gusta ni creo que sea tan efectivo, pero obviamente estoy hablando de un segmento específico y quizás muy pequeño del trabajo teatral contemporáneo y sin duda hay muchas otras estrategias. ¿Estás tratando de investigar las dinámicas, el dinamismo de las asambleas? Sí, pienso que algunos de los proyectos que he discutido buscan esto, otros buscan entender, a ver, es un término difícil, pero a mí me interesa entender el dilema de la representación. No pienso, necesitamos la representación, pero la representación no funciona. Pero tenemos que quedarnos con el problema, como dice Donna Haraway, en el teatro más que quizás en otras formas de arte. No sé si estoy eludiendo tu pregunta.
So maybe I'm avoiding the answer, but all right. If there's no other comment, I Bien, think si no we hay set a long más time. Thanks so comentarios, much creo for que ha sido una joining. conferencia ya larga, así que muchas gracias por acompañarnos.